Ahí sí que sí. Y bueno, les comparto pantalla. Bien. Hoy nos corresponde la clase 23, bien, la que inicialmente era por el 29 de agosto, claramente ahora por el cambio de horario y de días para el 30, y tiene que ver sobre ángulo y polígono. Ya nos metemos, chiquillos, a la parte de geometría. Bien, ya dejamos atrás toda la parte, la unidad 1 de números y la unidad 2 de álgebra y funciones, nos metemos de lleno de geometría, a la parte más que muchas veces nosotros tenemos más débil, y la parte en donde muchas veces tenemos que reforzar más, así que si se fijan aquí no hay tantas clases, tantas clases grabadas. La primera parte, de esto no tenemos clases grabadas en un buen de semanas. Bien, así que tenemos que aprovechar el hecho de hacer ejercicios. Bien. Aquí sobre todo, chiquillos, porque yo sé que geometría siempre es la parte, es como la patita débil que tienen la mayoría. Bien. Eh, lo de ángulo y polígono se lo subí recién, porque acabo de terminar ese archivo. No lo tenía de años anteriores. Actualicé varias cosas que antes aparecían y ahora no. Y ahora aparecen cosas que antes no. Entonces ha variado un poquito entonces tuve que hacer reestructurar totalmente ese documento. Pero aquí está, ángulo y polígono. Ustedes ya lo pueden descargar, inclusive también sus ejercicios. Sus ejercicios, fíjense que según calendario nosotros esos ejercicios los revisamos la próxima semana. Como les dije yo, si es que todavía no se ponen las pilas 100%, háganlo ahora, ¿bien? Porque ideal que ideal que estén a tono con geometría, bien, que yo sé que, como les digo, normalmente es como lo que uno tiene más de. Así que hoy nos toca ángulo y polígono, vamos a presentar eso. ¿Bien? Chiquillos, ¿alguna duda con algo hasta el momento? No, profe. No, por el momento no. No, profe. Ya, bien. Acuérdense que si tienen cualquier duda de materia anterior, de lo que sea, me las pueden preguntar por WhatsApp, ¿bien? Por WhatsApp, por correo, por como ustedes quieran. ¿Bien? Eh, ya. Entonces, ángulo y polígono. Si bien son 7 hojas, hay bastante imagen y cosas. Y deberíamos hacer todo hoy. Bien. Eso no pudimos esperar tanto hoy. Así que vamos a la parte de ángulos y polígonos. Y empezamos con ángulos. ¿Qué es un ángulo, chicos? Bien. Un ángulo, tal como dice aquí, está formado por la intersección de dos rayos con un origen en común. Tal como aparece aquí en el dibujo. Bien. El punto en donde se originan los rayos se denomina vértice. En este caso el vértice es este punto O que hay aquí. Nosotros esas son cosas que vamos sabiendo. ¿Qué otra cosa dice? La abertura que produce estos dos rayos, es decir, si estos dos rayos están así apegaditos, miren mi cámara, si están así muy apegaditos, significa que el ángulo es chiquitito, y si mientras se va agrandando, significa que el ángulo se hace más grande. ¿Bien? Eso es un ángulo. Es decir, un ángulo se mide de acuerdo a lo que barre, es decir, cuánto hace cuando gira de una posición inicial hasta una posición final. Bien, todo ese movimiento que hace desde aquí hasta allá, por eso la línea siempre es tal como aparece aquí con una flecha hacia allá. Bien, es lo que es el ángulo. Bien. En este caso nosotros llamamos los rayos como OA. Bien, fíjense que se miden en este caso esas líneas, esos como rayos que dicen que la verdad son vectores. Es de O hasta A porque va desde el vértice O hasta el punto A. ¿Bien? Y le ponemos una flecha arriba que hace referencia a que es un rayo. O un rayo o es lo mismo que vector, ¿bien? En este caso. Y OB
que es del que va el O hasta el B, ¿bien? O que pasa por esos dos puntos, ¿bien? Entonces dice, si la posición inicial del rayo es OA y la posición final es OB, ¿bien? Entonces el giro forma al ángulo, muy importante. Cada vez que nosotros tenemos un ángulo, que fíjense que se puede poner con esta figura o con esa figura, normalmente aquí lo vamos a pillar con esa figura, pero lo pueden pillarlo con cualquiera de las dos, es el A o B, que va desde aquí, aquí, siempre hace referencia al que está al medio. Bien, aquí está el ángulo, en el alfa. El alfa justo está en el O. ¿Bien? Eso sí es sumamente importante. Como dice aquí, muy importante, en este caso, el punto O representa el vértice del ángulo y su medida será la abertura que existe entre ambos rayos. Esa cosa nosotros ya la dijimos. ¿Bien? La notación de un ángulo en general se realiza a través de letras griegas. Y esto es importante, ¿bien? Porque aquí necesitamos saber letras griegas. Bien, que son, en este caso, alfa. ¿Bien? Bien. Ese, bueno, se lo voy a ir escribiendo acá al lado para que ustedes tengan noción de todas estas cosas. El alfa es este. ¿Bien? El beta es este de aquí. ¿Bien? El gamma es ese que es como casi una Y. Y yo la escribo así, pero la verdad es que no es tan así, es como algo así. ¿Bien? Gamma. ¿Bien? Este de aquí es el delta. ¿Bien? Este de aquí es el epsilon. ¿Bien? Este de aquí es el teta. Teta. ¿Bien? Y este de acá es el omega. Bien. Y así, bueno, esto es para que nosotros conozcamos algunos, pero la verdad pueden aparecer otros. La letra griega en general, nosotros las vamos sabiendo. ¿Bien? Así que no creo que haya mucho problema con eso. O simplemente mencionando los puntos de los rayos, aquí dice ratos, pero decía rayos, ¿bien? Rayos que lo conforman. En el caso anterior el ángulo se describe, fíjense en la figura, esa cosa así, dice el ángulo A o B, que es lo mismo que ponerle ese ahí. ¿Ven? Ahí es mucho más claro. Siendo O el vértice y OA y OB en los lados del ángulo. ¿Ven? Fíjense que es importante mencionar que los ángulos se miden positivamente en forma contraria al movimiento de la manecilla del reloj. ¿Bien? Es decir, los ángulos se miden de esta forma. Eso es contrario a la manecilla del reloj, porque la manecilla del reloj es como desde la derecha por el otro lado. Es decir, si el ángulo se mide de esta manera va a ser un ángulo positivo, pero si el ángulo hace esta otra forma, bien, va a ser un ángulo negativo. Pero esto normalmente, la verdad no tiene mucha importancia en lo que nosotros vamos a hacer, pero sí es algo que ustedes deberían tener en consideración si es que alguna vez dentro de su vida universitaria más adelante ven algo que tiene que ver con ángulo, esto va a ser a lo menos importante. Chiquillos, ¿se entiende esto hasta ahora? Esta introducción sobre ángulos. Sí, profe. Bien. Sí, profe, por el momento vamos bien. Ya. Sí, profe. Perfecto. Entonces, aquí son cositas que simplemente tengo que mencionar. Existen distintos tipos de medidas en las que uno puede ir midiendo los ángulos. Pero la verdad es que yo aquí voy a mencionarles la primera medida, que es básicamente la que nosotros ocupamos siempre, y se llama sistema sexagesimal. El sistema sexagesimal es el que divide a una circunferencia entera en 360 partes. Y nosotros le decimos 360 grados. ¿Bien? En donde una circunferencia entera son 360, una semicircunferencia, por ende, son 180 grados, un cuarto de circunferencia, que nosotros decimos ángulo recto, 90 grados, ¿verdad?
Y así podemos seguir dividiendo y teniendo partes. Este es el sistema que nosotros ocupamos. La verdad es que aquí aparece mucha más información, chiquillos. Si ustedes más adelante quieren revisar esto con detención, no pesquen tanto esto, la verdad. Al menos que a ustedes les interese mucho. Pero la verdad es que es un poco confuso lo que aparece aquí porque es mucho tecnicismo y no les sirve de nada. Pero, ¿para qué? Yo les digo porque existen otros tipos de sistemas, como el sistema centesimal. El sistema centesimal divide a todo esto en 400 partes distintas. Es un sistema muy raro que se ocupa muy poco. Y aquí son gradianes, ¿bien? Con una G. Y existe también otro sistema que se llama el sistema circular, que, bueno, más que nada que toda la circunferencia mide 2 pi radianes, ¿bien? La verdad es que el que nosotros usamos es este, ¿bien? El que tengo subrayado, claramente, el 360 grados. Pero en la vida universitaria, si es que alguno tiene algún ramo de álgebra al principio o algo así, va a ocupar probablemente este, ¿bien? Este de acá yo nunca lo he visto que lo ocupen, la verdad. Así que está ahí por si ustedes lo quieren ver, pero les digo, no ganan nada ahora con verlo. Van a ganar que saben que existen 3 sistemas, pero la verdad es que nosotros siempre ocupamos el sexagesimal. Entonces, por ende, no vamos a ver esto de acá ni transformación de un sistema a otro, porque de verdad nosotros vamos a ver solamente el sistema tal como sale aquí, sistema sexagesimal. Y aquí en el sistema sexagesimal nosotros podemos hacer una clasificación de los ángulos. Podemos decir que existen ángulos que van a ser ángulos agudos. Los ángulos agudos, bueno, aquí sale cuáles son los ángulos agudos, pero igual lo voy a escribir para que se le quede mucho más claro. Los ángulos agudos son los que son entre 0 y 90 grados. ¿Bien? Entre 0 y 90, es decir, no puede ser 90, porque existe el ángulo recto, que es exactamente 90 grados. ¿Bien? Existe también el ángulo obtuso, ¿bien? Y los nombres, chiquillos, uno pareciera que no, pero son sumamente importantes. El ángulo obtuso, que es entre 90 y 180. Entre esos números, no pueden ser esos números. Entre 90 y 180 grados. Bien, puse 108, pero 180. Bien. El ángulo extendido, bien, que son exactamente 180 grados. ¿Bien? Y también está el ángulo completo, que es aquel que da la vuelta entera, que son exactamente 360 grados. Los ángulos, ¿por qué son tan importantes los nombres? Siendo que de alguna manera son solamente una formalidad, chiquillos. Los nombres son sumamente importantes por el hecho de que a nosotros nos van a decir, este triángulo tiene un ángulo recto, este triángulo tiene un ángulo obtuso, esta figura tiene un ángulo extendido, aquí hay un ángulo completo. Entonces nosotros tenemos que saber de qué me están hablando. Obtuso es más de 90, pero menos de 180. ¿Eh? Normalmente nosotros nos acordamos del agudo, que normalmente, el más chiquitito, agudo, el completo, el recto, el extendido, el obtuso a veces se nos olvida. ¿Bien? Hay que acordarse de eso. Pueden haber más nombres, sí, pero estos son los que se ocupan. ¿Bien? De hecho hay uno en 270, que es como 3/4 de círculo y demás. ¿Bien? Y esa es la idea. Chiquillos, ¿se entiende la clasificación de los ángulos? ¿La tienen clara? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Laura? ¿Qué pasó, Laura? ¿Se escucha?
¿Sí? ¿Ahora sí? Dije que sí. Ah, ya. Es que parece que lo dijiste muy rápido y apagaste al tiro. No, no sé qué pasó ahí. Ya, ahora veamos algunas relaciones angulares. Bien. En relaciones angulares, chiquillos, vamos a ver bastantes cositas. Como por ejemplo, los ángulos congruentes. ¿Cuándo los ángulos van a ser congruentes? Cuando tengan totalmente igual medida, tal como dice ahí. Igual medida. Cuando los ángulos tienen igual medida, estamos hablando de ángulos congruentes. ¿Y por qué no decimos simplemente que son ángulos iguales? Es una tontera matemática. ¿Bien? En este caso, los ángulos congruentes son ángulos iguales. ¿Bien? ¿Por qué? Porque para los matemáticos las cosas que son iguales tienen que ser 100% iguales. En la misma figura, en el mismo lado, todo. Pero son que tienen la misma medida. Por ejemplo, que 90, ¿bien?, es el ángulo congruente al 90. ¿Bien? Congruente se pone con un signo igual y una colita de tanto de la. Eso significa que es congruente. ¿Bien? Por otro lado, tenemos los ángulos adyacentes. ¿Bien? Los ángulos adyacentes son aquellos que están dentro de una recta. Por ejemplo, tenemos esta recta acá. ¿Bien? Y de esta recta se divide de esta manera. Fíjense que la figura es muy parecida. Pero ¿cuál es la idea? Este vale 70, por ejemplo. Si este vale 70, el de aquí tiene que valer 110. ¿Por qué? Porque sumados 70 más 110 me tienen que dar 180 siempre. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo junto los dos, lo que hago es un ángulo extendido. Entonces juntos tienen que formar esto de acá. ¿Eh? Esa es la idea. ¿Bien? Chiquillos, ¿entienden el A y el B? Porque el C y el D van de la mano, así que es necesario que el A y el B se comprendan. ¿Chiquillos comprenden el A y el B? Sí. Sí, profe. Bien. Profe, Sí. si no me equivoco, los ángulos adyacentes también se llaman ángulos suplementarios. Sí, vamos a ver eso, pero no es que sean lo mismo, pero lo vamos a ver, ¿ya? Ah, No te preocupes, vamos a ver la diferencia. Ya, pero súper bien, vale. Nico, súper bien. Fíjense que existen los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son aquellos que sumados me dan 90. ¿Bien? Es decir, aquí no sé por qué aparece esa figura. Pero ¿cuál es la idea? Si a ustedes les dicen, por ejemplo, que le piden el complementario de 63, ¿bien? Ustedes deberían decir, bueno, el complementario de 63 es qué es lo que le falta a 63 para llegar a ser 90. ¿Bien? Es decir, eso es 27. ¿Bien? Porque 63 más 27 da 90. Y esa es la idea. Los que sumados me dan 90. Esos son los complementarios. Y tal como decía el Nico, existen también los suplementarios. Los suplementarios son aquellos que sumados, ¿bien?, que sumados me dan 180, como por ejemplo el 63 y el 117, porque sumados me dan 180. Ahora, ¿es lo mismo decir suplementarios que adyacentes? La respuesta es no. ¿Pero por qué? Porque los suplementarios son simplemente dos ángulos que están en cualquier lugar y juntos, y si yo los sumo me da 180. Pero los adyacentes pertenecen a una misma recta. Uno está pegado al otro. ¿Bien? Pertenecen a una misma recta y juntos forman un ángulo extendido. Pero estos de acá pueden darse en esta figura, por ejemplo. En esta figura, ese vale 63 y ese vale 117. Entonces yo sé que ese con ese son suplementarios. ¿Bien? Pero no necesariamente están pegados como los adyacentes. ¿Bien? Aunque
los ángulos adyacentes son suplementarios, obvio, pero no todos los suplementarios son adyacentes, como esa relación no se condice. ¿Ven? Chiquillos, ángulos complementarios y suplementarios, ¿se entiende? Nico, ¿te sacaste esa duda? Sí, profe. Bien. Chiquillas, ¿se entiende? Complementario y suplementario. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ahora tenemos otro tipo de ángulo, que son los ángulos opuestos por el vértice. Y este es súper común. Bien, el opuesto por el vértice. Probablemente ustedes lo hayan escuchado. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una figura como esta? Bien, la voy a intentar dibujar. Una figura como esta, por ejemplo. Y este ángulo vale 30. ¿Cuál es la idea? Que los opuestos por el vértice, fíjense que este ángulo, el otro lado, ¿bien? Son opuestos por este vértice nomás. Ese ángulo vale lo mismo. ¿Y siempre vale lo mismo? Sí, los opuestos por el vértice valen lo mismo. Y eso no es tan... en este caso, bueno, los triángulos se parecen y todo, pero eso parece que no siempre es tan obvio, porque fíjense aquí, en esta figura, si ese de aquí vale 40 grados, este de aquí chiquitito también vale 40 grados. ¿Por qué? Porque los grados no dependen de qué tan grande sea la figura. Los grados dependen de qué tan abiertos están esos dos rayos. ¿Bien? Y los opuestos por el vértice siempre, pero siempre miden lo mismo. Entonces los opuestos por el vértice siempre miden lo mismo. ¿Eh? Aquí yo les puse claramente un ejemplo mucho más, podría decir, aterrizado a lo que nosotros tenemos acá, porque acá no nos dicen simplemente así. Esa es la idea. Así que necesito saber si este se entiende, porque quiero pasar al siguiente. ¿Ya? Ahí. El siguiente un poco. ¿Se entiende, profe? Perfecto, gracias, Laura. Todo claro, Sí, profe. profe. Todo claro. Muy bien. Siguiente es ángulos entre paralelas. Bien, el ángulo entre paralelas claramente lo vamos a hacer con otro dibujo que no es este. Bien, porque el ángulo entre paralelas es algo que se ve normalmente. Probablemente ustedes se acuerdan de algún ejercicio así alguna vez. ¿Qué significa? Pues en este caso vamos a tener dos líneas, que es muy importante que L1 sea paralelo a L2, ¿bien? Para que esto se cumpla. ¿Qué significa que son paralelos? Que están siempre así, que nunca se van a tocar. ¿Bien? Esa es la idea, de que sean paralelas. Y esto va a ser atravesado por una línea que puede estar así, da igual. En este caso lo vamos a poner así. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si este vale 100? Bien, fíjense que por opuesto por el vértice, ese vale 100. ¿Ya? Este también, chiquillos, va a valer 100. ¿Por qué? Porque los ángulos de allá son correspondientes a los de acá, se replican. ¿Ya? Y este que vale 100 se duplica aquí. ¿Ya? Como que se va duplicando. Por ende, ustedes podrán saber que esto valdría 80. Y como ese vale 80 por opuesto por el vértice, ese también vale 80. Pero este es correspondiente a ese. Bien, ese es a ese y ese es a ese. Bien. Claramente estos tienen nombre. Tienen otro nombre. Fíjense que aquí hay solamente dos tipos de ángulos en todos estos que aparecen aquí. Aquí aparece un omega, aparece un phi, caleta de cosas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea, bueno, sin pasar a lo de allá, es que todos estos tienen un nombre. Por ejemplo, si nosotros decimos el de la misma posición acá, lo que tengo con ese asterisco, yo les digo correspondientes. ¿Bien? ¿Por qué son correspondientes? Porque están en el mismo lado.
¿bien? Exactamente en el mismo lado. Es decir, S con S, S con S, están como en el mismo lado, pero uno que está arriba y el otro está abajo. ¿Bien? Existen también los alternos externos. ¿Bien? Cuando a ustedes le dicen que son alternos externos, hacen referencia a que es este con el otro. Esos dos son iguales. Fíjense, son los externos, pero alternos externos. Es decir, uno está allá afuera y el otro está al otro lado, pero de forma cruzada. Por eso son alternos. ¿Ya? Estos son nombres nomás, pero a ustedes tienen que saber que son iguales. Más que nada. ¿Ya? ¿Cuáles son iguales? Si ustedes hacen esta relación, están al otro lado. Y existen también los alternos internos. Por ejemplo, este que está por adentro, fíjense, adentro, interno, adentro, pero alterno, interno. Interno que está adentro y alterno que están cruzados. Alternos, internos. ¿Bien? Básicamente, correspondientes, alternos y alternos. ¿Bien? Son esos tres tipos. O sea, por ejemplo, este de aquí con este de aquí. Bien, Javi. Yo sé que este de aquí tiene que ser igual o congruente a ese. Pero ¿por qué? ¿Por qué propiedad? ¿Por correspondiente? ¿Por alterno interno o alterno externo? Javi, ¿estás por ahí? Yo creo que por alterno interno. Muy bien. Estos son alternos internos. ¿Bien? Es su alterno interno. Muy bien. Perfecto. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque están adentro de acá. No están como afuera, en la parte de afuera. Pero están alternos también. Nico. Bien. Yo sé que este omega con ese gamma, ¿bien? Este, aunque no lo crean, es un omega, pero es un omega en mayúscula, ¿bien? Con el gamma, ¿bien? Deberían ser iguales. ¿Pero por qué? Porque son correspondientes, porque son alternos externos o alternos internos. Nico. Porque serían correspondientes. Muy bien, son correspondientes porque están exactamente en la misma posición. Bien. Y Laura, este que se llama phi, ¿bien? Tiene que ser igual a ese que se llama alfa. ¿Por qué? ¿Por correspondiente, por alterno externo o alterno interno? Por alterno externo. Sí, muy bien, porque ambos están afuera. Bien, como afuera me refiero como de aquí para acá y de acá para acá. Bien, y están alternados, es decir, uno está al lado derecho y el otro está al lado izquierdo. Bien, y son iguales. Pero la verdad es que si ustedes se lo aprenden como la manera que yo les puse acá, chiquillos, con eso están al otro lado. Pero puede que alguna vez ustedes le digan, estos ángulos son alternos internos, son alternos externos. Ustedes lo único que tienen que saber es que van a ser iguales. Nada más. Van a ser iguales. ¿Mm? Esa es la idea. Chiquillos, ¿se entiende entonces ángulos entre paralelas? Sí, profe. Bien. Nico, Javi. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Fíjense que aquí hay otras propiedades de los ángulos entre rectas que la verdad son bastante especiales, pero que últimamente le han dado un poco de énfasis. Me gustaría que lo revisaran esto al momento de hacer ejercicios, porque hay ejercicios en donde aparece este ejercicio de la Z y este ejercicio así, que la verdad son exactamente lo mismo que acá, pero solamente como especial, porque si ustedes eliminan cosas de aquí, o sea, si toman esto de esta manera, ¿ya? De esta manera, bien, y eliminan S, S y S, tienen una Z, ¿ya? Que es como lo de acá. O la Z la pueden hacer por el otro lado o así.
Entonces la verdad son exactamente lo mismo. Lo de acá también, eso de aquí es exactamente lo mismo, pero solamente que como si fuesen 3 líneas en vez de 2. Y es exactamente lo mismo, la verdad. Son exactamente las mismas cosas. O es exactamente lo mismo como si yo tuviese así y tuviese 2 líneas. ¿Bien? Es exactamente lo mismo. ¿Bien? Así que no hay mucho problema con eso. Pero revísenlo, porque esto no es que sea ni siquiera que sean otras propiedades. Es como esto, pero en algunos casos especiales. Pero me gustaría que eso ustedes lo revisaran, porque hay ejercicios sobre eso, así que lo vamos a ver tarde o temprano. ¿Bien? Pero quiero que pasemos ahora a polígonos, porque aquí hay cosas que nosotros tenemos que saber. Bien, porque esto es una clase introductoria de geometría total. Un polígono es toda figura plana, cerrada, limitada por un número finito de lados rectos. ¿Bien? De acuerdo al número de lados, los polígonos se pueden clasificar en, por ejemplo, el triángulo, que tiene 3 lados, ¿verdad? Tenemos también el cuadrilátero. Fíjense, el cuadrilátero. Dentro de los cuadriláteros existe el trapecio, el cuadrado, el rectángulo, trapezoide y así más. Existe también el pentágono y existe también el hexágono, ¿verdad? Entonces, chiquillos, ahora me gustaría que en el chat me escribieran los tres un ejemplo de otro tipo de clasificación. ¿Bien? Por ejemplo, yo voy a decir uno, el heptágono. ¿Bien? Que tiene 7 lados. Ustedes vayan escribiendo. ¿Bien? Que les gane ahí para poder ser los primeros. ¿Bien? ¿Cuál otro conoce? ¿Chiquillos? No, el heptágono lo dije yo. Tiene que ser otro. ¿Cómo, profe? ¿Qué pregunto? ¿Ya? Que si conocen otro tipo de polígono, ¿bien? Como estos. Que no sea tampoco el heptágono, Javi, porque el heptágono lo dije yo. ¿Eh? El heptágono es el de 7 lados. ¿Octágono? Sí, muy bien. Ya, el n-ágono. ¿Cuál es el n-ágono, Laura? El que tiene 9 lados y 9 vértices. Ya, muy bien. El n-ágono. ¿Bien? Está también el decágono, también, y ahí hay varios. ¿Bien? Ya, pero bien, chiquillo, esa es la idea. La idea es que tenemos que saber saber más o menos los primeros, ojalá los primeros días saber más o menos los nombres. El n-ágono es más conocido como, más que nada como nonágono, ¿sí? Nonágono, porque hace referencia al 9. Ya. Veamos entonces a ver lo siguiente. Dice, ¿cuáles son los elementos de un polígono? ¿Bien? Y los elementos de un polígono nosotros lo vamos a ver viendo un ejemplo mejor, en vez de ver todo aquí qué son todas estas cosas. ¿Bien? Porque no tiene mucha gracia saberlo. Lo vamos a hacer con un pentágono, para no hacer una cosa gigante tampoco. Entonces vamos a dibujar un pentágono. Un pentágono, 5 lados. Los pentágonos, chiquillos, tienen vértices. Y normalmente los vértices se ponen con letras mayúsculas. Como A, B, C, D, E. Bien, entonces, el A, el B, el C, el D y el E son vértices.
¿bien? Son esos puntos. ¿Qué son los vértices? Esos puntos, la unión entre los lados. ¿Bien? Esos son los vértices. Y esos lados nosotros normalmente los ponemos con letras minúsculas como A, B, C, D y E. Entonces el A, el B, el C, el D y el E son los lados. Los lados son esas rectas que van desde vértice a vértice, desde cada punto de unión a cada punto de unión. Esos, chiquillos, son los lados. Existen también las diagonales. La diagonal lo voy a poner de otro color. Las diagonales son aquellos que van por adentro desde vértice a vértice. ¿Bien? Como por ejemplo esa y esa. ¿Y cuál me falta? Esa, porque aquí se forma una estrella. Y me falta también esa. ¿Bien? Es decir, todo eso que está de ese color son las diagonales. Las diagonales, chiquillos, son esos lados como de que están adentro, como que van desde vértice a vértice, pero están adentro de la figura. ¿Bien? Eso es bastante importante. Existen entonces los vértices. Existen también, por otro lado, bueno, las diagonales. Y existen otras dos cositas que son importantes mencionar, que son, por ejemplo, los ángulos interiores. Los ángulos alfa, beta, gamma, delta y omega, pongamos. ¿Bien? Entonces, los alfa, beta, gamma, delta y omega, ¿bien? Son los que nosotros llamamos ángulos interiores. ¿Por qué? Porque son los ángulos de la figura. Son normalmente los ángulos que nosotros conocemos de la figura. Pero ahora último están evaluando mucho lo que tiene que ver con los ángulos exteriores. Los ángulos exteriores son los que... ¿Qué pasa si esto se hace para acá? Se alarga para acá y se pone con un alfa, con una prima, con una comilla. ¿Qué pasa si esto se alarga para acá? ¿Bien? O se alarga para este lado. Da totalmente igual para qué lado se alarga. Es exactamente lo mismo. ¿Bien? Si se alarga esto, este lado para acá, eso de acá son, chiquillos, ángulos exteriores. Entonces, el alfa prima, beta prima, gamma prima, delta prima y omega prima son los que lo llamamos ángulos. Fíjense que antes nadie me dijo, puse ángulos y eran ángulos interiores. Bien, y ahora tenemos los ángulos exteriores. ¿Bien? Y esa línea. ¿Bien? Chiquillos, estos 5 elementos, que son los vértices, lados, diagonales, ángulos interiores y ángulos exteriores, son los elementos básicos de una figura geométrica y realmente son todos los elementos que nosotros vamos a conocer. ¿Bien? Algo sumamente importante también, lo que tiene que ver con los lados también yo los puedo poner como el lado que va desde A hasta B, desde el vértice A al B, o el que va del B al C. Y las diagonales también las puedo escribir así, por ejemplo la diagonal que va desde el A hasta el C. ¿Bien? Eso también lo puedo escribir así. Entonces los elementos, chiquillos, son sumamente importantes. ¿Bien? Chiquillos, ¿claro lo que tiene que ver con los elementos de aquí? ¿De un polígono? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Existe también clasificación de polígonos. ¿Ya? Y aquí yo les puse aquí una figurita para que ustedes lo puedan ver mucho mejor. Existe tipos de clasificación de los polígonos más allá de simplemente por el número de lados. Existe, por ejemplo, por la igualdad de sus lados. Es decir, existe el polígono regular. El polígono regular, sin meternos tanto, es el que tiene los lados iguales. ¿Bien? Al tener los lados iguales también tiene los ángulos internos iguales. ¿Bien? Como por ejemplo esta figura de aquí. Pero existe también el polígono irregular. El polígono irregular es el que tiene lados distintos.
Y si tiene lados distintos, también tiene ángulos interiores distintos. Como por ejemplo, esto de acá. Bien, fíjense en la figura. Bien, esa es la idea. Los polígonos regulares son normalmente los que nosotros, los polígonos irregulares, muy pocas veces lo vemos. Los polígonos irregulares nosotros normalmente los vemos en los triángulos y en los cuadriláteros. Pero ya en un pentágono irregular, créanme, es casi imposible que ustedes vean un pentágono irregular. Como desde un triángulo y un cuadrilátero, normalmente son ponen ejemplos irregulares. Por ejemplo, un rectángulo es un polígono irregular porque sus lados son distintos. Pero un cuadrado es un polígono regular. ¿Bien? Entonces normalmente se ven más polígonos irregulares cuando estoy en el ejemplo de triángulo y cuadriláteros. Pero si me paso ya a pentágono, hexágono, octágono o eneágono, como dijo la Lau, nos pasamos a otro lado. A un lado que la verdad es mucho más complicado y que no se mete la media a ese lado. Pero existe también, ¿qué pasa si yo veo la medida de sus ángulos? ¿Bien? Si yo veo solamente la medida de los ángulos, existen los polígonos convexos. Los polígonos convexos son que tienen todos los lados, todos los ángulos, todos los ángulos menores a 180. Cuando digo ángulos, me hago referencia a ángulos interiores. Cada vez que digo ángulos sin apellido, hago referencia a ángulos interiores. Y la verdad es que todos los ángulos que nosotros vamos a ver son, o sea, todos los polígonos que nosotros vamos a ver son convexos. ¿Bien? Es decir, sin importar, pueden ser convexos regulares o convexos irregulares, pero en general todos los que vamos a ver son convexos. O sea, no vamos a ver otro tipo que no sea convexo. Pero también existen los cóncavos, ¿bien? Que son unas cosas raras, en donde no siguen muchas reglas, porque en este caso tiene al menos un ángulo mayor a 180. ¿Bien? Entonces fíjense en la figura, como que es desproporcionada. ¿Y cuál es el ángulo mayor a 180? Es este. Es mucho más grande que 180. Si se fijan, está casi cerrando el círculo. Es decir, es un ángulo medio raro. Un polígono medio raro. Chiquillos, ¿se entiende estas clasificaciones de los ángulos? Porque necesito pasar a las generalidades, ya que son bastante cortitas. Sí, profe. Sí, profe. ¿Nico? ¿Nico, tú? ¿Estás por ahí, Nico? Creo que perdimos un poco el Nico. Ya, vamos a las generalidades de un polígono convexo. Como yo les dije, todos los polígonos que nosotros vamos a ver, inicialmente van a ser polígonos convexos. ¿Y qué cosa nosotros podemos sacar? Por ejemplo, el número de diagonales desde un vértice. Para esto nosotros vamos a ver un ejemplo. Y vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, del pentágono. Vamos a poner el pentágono para todos lados, para siempre. Fíjense que desde solamente un vértice, supongamos este vértice, que pongámosle el vértice D. ¿Bien? Desde el no lo pongamos en el D porque puede ser confuso. Pongamos el vértice A. ¿Bien? Desde el vértice A pueden salir ¿cuántos diagonales? 1, 2. ¿Bien? Porque este no puede ser porque es el lado. Y el otro tampoco puede ser porque es el lado. ¿Bien? Salen 2. Pero yo ¿cómo calculo? Bueno, claramente en un pentágono es fácil hacerlo así, porque hago el dibujo y lo hago. Pero ¿cómo se calcula la cantidad de diagonales D que van desde un vértice como n-3? Siendo n el número de lados del polígono. En este caso, el n vale 5 porque es un pentágono, 5 lados. ¿Bien? Por ende, las diagonales van a ser de 5 menos 3, van a ser 2 diagonales.
¿Bien? Entonces, Javi, tú que me dijiste el heptágono, ¿cuántos diagonales tiene desde un puro vértice? Em, Creo que 6. No, 7. 7. ¿7? ¿El heptágono cuántos lados tiene? Pregunto. Heptágono el de 7 ¿o no? El de 7 lados. ¿Pero cuántas Sí. diagonales salen desde un puro vértice? Oh, no lo sé. Fíjate que tú dices que el heptágono, ¿ya? El heptágono, muy bien dijiste, tiene 7 lados, ¿verdad? N es igual 7. Fíjate que el número de diagonales que salen desde un vértice se calcula como n menos 3, que en este caso sería 7 menos 3. Por ende, desde un puro vértice en el heptágono salen 4 diagonales. ¿Se entiende, Javi? Sí, ahí sí. Chiquillos, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces tenemos también esto de acá, el número total de diagonales. El número total de diagonales, chiquillos, es no solamente desde un vértice, es de toda la figura. ¿Bien? Y ese, nosotros si vemos el ejemplo de, nuevamente, de nuestro, bueno, estaba dibujando un hexágono. Bien, pero pongamos un pentágono. En el pentágono tengo una diagonal, 2, 3, 4 y 5. ¿Bien? Pero ¿cómo se calculan esos 5? Es como... ¿Por qué? Porque aquí tengo 5 lados, que sería 5 por 5 menos 3 partido 2. ¿Bien? Esto es una figura, algo un poco más complicado, pero hay que aprenderse esta fórmula. Y sería 5 por 2 partido 2, que al final sería lo mismo que 5. ¿Bien? ¿Por qué? Son 5 diagonales. Exactamente, como dije. Entonces las cantidades diagonales son 5. En este caso coincide que justamente son 5, justo a la misma la cantidad de lados, pero no siempre es así. Como por ejemplo, en el ejemplo que me dio la Laura, me dijo un eneágono. Un eneágono son aquellos que tienen 9 lados. Por ende, ¿cuántas diagonales tiene en total ese? Tiene 9 por 9 menos 3 partido 2, que es lo mismo que 9 por 6 partido 3, que es lo mismo que 27. ¿Bien? Bueno, partido 2 digo. Partido 2, que es lo mismo que 27. 27 diagonales, el eneágono. ¿Bien? Chiquillos, ¿se entiende esta fórmula de aquí? Sé que es un poco más complicada, pero ¿se entiende cómo se calcula? Sí, Sí, profe. ¿Bien? Sí, profe. Ya, y nos faltan dos cositas súper chicas, que son la suma de los ángulos interiores de un polígono. Ahora quiero preguntarte a ti, Laura, algo. ¿Cuánto vale, a esto algo que normalmente se repite en las cosas de geometría? ¿Cuánto vale la suma de los ángulos interiores de un triángulo? ¿Sabes? ¿Sí o no? O sea, no importa si es que no. 180. Muy bien, sí, exacto. Ya. Nosotros siempre aprendimos que si yo sumo los ángulos interiores de un triángulo, alfa más beta más gamma me debería dar 180, pero eso nosotros lo sabemos así como porque sí. ¿Cómo se calcula eso? La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 por n menos 3. Que en este caso sería 180, bueno, n menos 2 digo, dice la forma. Que en este caso, en el triángulo tengo 3 lados, por ende sería 180 por 3 menos 2, que sería lo mismo que 180 por 1, que por ende 180. Pero siempre va a ser 180, no, porque por ejemplo, en todos los triángulos sí, pero ¿qué pasa si yo tengo un pentágono como este, nuevamente que tiene 5 lados?
¿Cuánto debe valer la suma de los ángulos interiores? Probablemente más, que va a ser 180 por 5 menos 2, que va a ser lo mismo que 180 por 3, ¿bien? Que eso, si no me equivoco, sí, son 540. ¿Bien? Así se saca la suma de los ángulos interiores de un polígono. ¿Y qué pasa con los ángulos exteriores? Y estos, chiquillos, ténganlo súper claro. En todo polígono, la suma de los ángulos exteriores siempre es 360. Siempre. ¿Bien? Bueno, en todo polígono convexo. ¿Bien? Los polígonos que no son convexos son medio raros. Pero siempre, si yo sumo todos los ángulos exteriores, la suma tiene que dar 360. ¿Bien? Y eso es bastante... es una curiosidad matemática. Siempre va a dar eso. Y de esto, yo he visto preguntas. Dicen, tenemos un dodecaedro. ¿Bien? Dodecaedro, 12 lados. Y uno se intenta empezar a imaginar cuánto un dodecaedro. Dice, ¿cuánto es la suma de los ángulos exteriores del dodecaedro? Y la gente se le calienta la cabeza pensando, chuta, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Y hay que acordarse que la suma de todos los ángulos exteriores es siempre 360 grados. ¿Bien? Sin importar cuál sea el polígono. ¿Bien? Así que esa es la idea. Chiquillos, ¿entienden esta última parte? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, chiquillos. Si fijan la clase de hoy día, bueno, pasó rápido porque es bien livianita en términos de que no tenemos nada muy complicado. Así que aprovechen por favor de tener ejercicios para el próximo martes, porque vamos a revisar los ejercicios. Créanme, hay algunos muy facilitos y hay otros en los que van a tener que revisar quizás un poco más el material. Pero son como la mitad de ángulo, bueno, como 3 medios de ángulo y... No, como... Sí, 2 tercios de ángulo y 1 tercio de que tiene que ver con lado. Entonces hay algunos que simplemente lo pueden sacar con la formulita. Con una formulita de las diagonales y demás. Sé que pueden hacer ejercicios de aquí. Así que por favor háganle una miradita porque... donde más quiero que ustedes tengan atención y que tengan sobre todo asistencia también a las clases, y si no pueden por X motivo que vean los videos, es en este tipo de materia. ¿Bien? Porque después, ¿qué es lo que vamos a ver? Después vamos a saber triángulos. Y en triángulos, chiquillos, ¿bien? Bueno, tenemos una clase y esa clase es sí o sí muy, muy importante que nosotros empecemos básicamente desde la hora en que empieza la clase. Bien, esa clase va a empezar a las 7:30, a las 7:30 empezamos, porque esa va a ser un poquito larga, bien, y quizás nos pasemos un poquito de la hora, pero en triángulo necesitamos ver muchas cosas. ¿Veis? Que algunas cosas son cosas que nosotros sabemos, por ejemplo los ángulos interiores, cuánto vale la suma de los ángulos interiores, cosa que dijo Lelado, cuántos son los ángulos exteriores. Pero hay ciertos elementos dentro de los triángulos que son especiales de los triángulos. Los triángulos se analizan mucho. ¿Bien? Algunas clasificaciones en los triángulos, algunos teoremas, por ejemplo el teorema de Pitágoras, lo vamos a ver ahí. Entonces, lo que tenga que ver con triángulos, chiquillos, es sumamente importante. ¿Bien? Y va a ser la última clase antes que tengamos un semi-receso por fiestas patrias. Así que eso, chiquillos. Espero lleguen con ejercicios la próxima semana, no están difíciles, y si tienen cualquier duda entre la semana también me pueden preguntar, no hay ningún problema. Así que eso, chiquillos, nos vemos la próxima semana, que estén súper, un abrazo gigante.